Entonces, muchachos, un gusto verlos en esta nueva ocasión. ¿Qué vamos a ver en esta nueva sesión del día de hoy? Bueno, vamos a hacer un recorderis de lo que estábamos estudiando la vez pasada y vamos a hacer un recorderis de lo que nos plantea el cronograma. Bien, para esta ocasión, junto con la sesión del día sábado, íbamos a estudiar la temática que nos iba a permitir desarrollar una infografía de nuestro vecindario, dado que la guía de aprendizaje también nos planteaba que para desarrollar nuestra infografía íbamos a tomar en cuenta el componente formativo This is where I live, ¿vale? ¿Y qué vamos a hablar, qué vamos a hacer en esta infografía? Bueno, y vamos a mencionar cómo era nuestro barrio y vamos a utilizar preposiciones de lugar y exponer que quedaba cerca de nuestra casa, enfrente, detrás, etcétera. Habíamos dicho que un ejemplo que no es camisa de fuerza, pero podría ser un referente, podría ser ir desde lo más grande, desde lo macro, hasta lo más pequeño, hasta lo más micro. Entonces, por ejemplo, cómo funciona la ciudad. Después de la ciudad, pues una versión más, un paneo general de la parte geográfica de donde vive usted dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad, pues ya encontraría el barrio, cómo funciona todo el barrio. Y finalmente, pues una descripción como de su vivienda, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay al lado? ¿Qué hay enfrente? La idea no es exponer algo tan detallado, sino utilizar principalmente preposiciones para hacer mención de qué objeto, qué lugar queda al lado de, enfrente de, cerca de, etcétera. Para eso habíamos dicho que íbamos a necesitar una cosa que se llamaban los sustantivos. Y dentro de sustantivos decíamos que esos sustantivos iban a ser lugares, ¿vale? Para nuestro caso. Eran mucho más amplios, pero por ahora íbamos a decir que eran lugares. Entonces decíamos que era el restaurante, era la calle, era el centro comercial, era la cancha de fútbol, era la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos eran lugares e íbamos a hacer la relación de esos lugares, que quedaba enfrente, que quedaba detrás, que quedaba en medio, etcétera. Adicionalmente decíamos que estos sustantivos podríamos decir en dónde estaban en función del interlocutor, si estaban cerca de nosotros, estaban lejos de nosotros, si venían solitos o venían acompañados. Para eso utilizábamos estos demonstrative pronouns que eran this, these, that y those. Recordando que para la versión cercana se llamarían this, these y para la versión lejana se llamarían perdón, that y those. Digamos que en la versión lejana y cercana, eso es muy subjetivo, es muy cultural también, ¿sí? Porque digamos que lo que para usted puede ser cercano, para otra persona puede ser lejano y viceversa. Eso a pesar de que seamos de la misma ciudad, a pesar de que seamos del mismo barrio, a pesar de que seamos incluso familia, eso es irrelevante, porque lo que para mi hermano puede ser cerca, para mí puede ser lejos y viceversa. Y asimismo funciona en la versión cultural, ¿no? Lo que para un latino puede ser algo cercano, para un nórdico puede ser lejano y viceversa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de cercanía en cuanto a personas se refiere, ¿cierto? Que nosotros de latinos estemos uno al ladito del otro, casi que rozándonos hombrito con hombrito, es como que normal, por más de que seamos solamente amigos. Perfecto, pero que si estuviésemos en Noruega o en Canadá o en Finlandia, Dinamarca, Suecia, ¿cierto? Los países nórdicos, eso sería como que, venga, eche para allá porque me está quitando mi espacio, necesito mi espacio personal. En fin, entonces la idea de cercanía y lejanía es bastante subjetiva, ¿sí? Subjetiva y cultural por un lado. Por otro lado, la idea de singular y plural, eso sí no tiene pierde. Sí, singular pues solamente es un hito, plural tiene que ser más de uno y ahí sí no hay nada que hacer. Ahí no hay discusiones de, es que yo creo que es más de uno, no, es que es más de uno o no, no es uno. ¿Listo? Entonces, para la versión de cercanía, perdón, la versión de plural y singular, decíamos que la versión singular se llamaba this o that y la versión plural se llamaba these o those. Recordando que siempre tenemos que ser coherentes con el contexto. Al igual que en español no podemos decir esa hombre, ¿cierto? O el luna o la sol, que no tiene sentido en términos de género. O, por ejemplo, los tres enanos, ¿cierto? Es enanos, no enano, pensando en Blancanieves. O las siete casas,
que tampoco tiene sentido, ¿cierto? Entonces tenemos que ser coherentes igual que en español en inglés. Afortunadamente en inglés el género casi que no es relevante, o sea, existe obviamente, pero no es tan importante como lo es en español. Pero la idea de singular y plural, eso sí que es necesario de tener en cuenta, muy en cuenta, ¿sí? Así que si el sustantivo es plural, el demonstrative pronoun debe estar en plural y el verbo to be, en caso de que exista, también debe estar en su versión plural. Y viceversa, si estamos hablando de un sustantivo singular, el demonstrative pronoun debe ser eh, this o that, no puede ser these o those, no puede ser válido eso, es porque es como decir estas abeja, no tiene coherencia, ¿cierto? Entonces debe ser singular, igual que el verbo to be en caso de que exista, es decir, la versión is. Hasta ahí habíamos dicho la vez pasada, habíamos visto algunos ejemplos también, pero creo que los ejemplos los podemos omitir, dado que ya los habíamos revisado. Algo que se me olvidaba mencionar, pero creo que sí lo habíamos dicho la vez pasada, pero no está de más recordarlo, es que cuando entramos a la plataforma de Sayuna, esperemos a ver que sí cuadre. Mm, parece ser que va a estar más lenta de lo que esperaba. Vamos a ver si nos cuadra por acá. Listo, ya cuadro. Dentro de Sayuna, y vamos a nuestro curso English Task Work Level 2, ¿cierto? El que nos corresponde. Y dentro del English Task Work Level 2, y vamos a bajar a donde dice guía de aprendizaje. Esperemos a que cargue. Listo, ya cargó. Y vamos a bajar hasta donde dice actividades de aprendizaje guía, perdón. Luego íbamos a abrir el componente formativo This is where I live. Y aquí en este componente formativo íbamos a ver las temáticas que nos iban a permitir desarrollar nuestra infografía, ¿sí? Entonces, cuando abrimos este componente formativo, íbamos a estudiar las siguientes temáticas: una introducción, las preposiciones del lugar, que las vamos a ver hoy, algunas preguntas de Obliged Question y I am at home, ¿vale? Algunas expresiones relacionadas con ese pedacito también. Lo interesante de cada componente formativo es que al final usted tiene una especie de ejercicio de autoevaluación. Entonces aquí usted le dice realizar, ¿cierto? Y esa actividad didáctica, que es, como le digo, como un ejercicio de autoevaluación, le permite a usted medir su propio avance, su propio conocimiento en función de la temática estudiada. ¿Listo? ¿Qué más nos plantea la guía de aprendizaje? Decíamos, ok, para entregar la actividad nos vamos a donde dice evidencia infografía de su vecindario. Por ahí subimos el documento que nos corresponda. De paso, una cosita que acabo de recordar. Esta infografía, junto con el documento de escribir gustos que algunos ya me han estado enviando, algunos poquitos, les pido por favor no me la manden en formato imagen, porque es muy complicado calificar un formato imagen, ¿vale? Eso no se puede copiar el texto. Y mucho menos si es en video, porque si es en video no se puede ver nada de lo que usted me muestra. Así, entonces ya me pasó para que por favor lo tenga presente. ¿Listo? Por lo menos en estas dos actividades enviármelo eso en formato Word o PowerPoint o Prezi o PDF preferiblemente para poderlos calificar. ¿Listo? Una vez esté calificado, a mano izquierda en el panel de navegación, usted encontrará el botoncito calificaciones que le dirá, listo, esta actividad ya fue evaluada, tiene una A o tiene una D. No hay más opciones en cena, ¿listo? O solamente tiene una A o solamente tiene una D. Una A de aprobado, una D de reprobado, que implicará que usted necesitará repetir la actividad. Evidentemente, en el feedback, en la retroalimentación, en los comentarios, yo le diré por qué habrá que repetir la actividad, ¿vale? Que normalmente es porque no se cumplen con los criterios de la guía de aprendizaje. Ya por eso, solamente por eso, ese es el motivo principal por el cual yo les pido que repitan una actividad. ¿Listo? Que casi nunca pasa en este nivel, pero no está de más mencionarlo. Bien, ahora sí, vamos con la segunda parte, la sesión del día de hoy, la que nos corresponde seriamente el día de hoy. Vamos con preposiciones de ubicación. Para hablar de preposiciones, habíamos dicho necesitábamos sustantivos, ¿sí? Y
también necesitamos entender qué es una preposición, ¿sí? Porque pues hay muchos tipos de preposiciones. Nos interesan las preposiciones de ubicación. ¿Pero qué es una preposición? Una preposición es una palabra, o bueno, son grupos de palabras, cuyo objetivo es hacer que una frase tenga más coherencia, tenga más detalles, más información. Es como decir un pegamento que lo que nos permite es expresar posiciones o ubicaciones, que es lo mismo, movimientos, posesiones, posición y posesión, que son diferentes, ¿no? Momentos de tiempo, por ejemplo, a las, alrededor de las, ¿cierto? Y cómo una actividad se desarrolla, ¿sí? Eso es lo que hace una preposición. Nos permite dar mayor información, mayor relato, mayor detalle sobre cómo se desarrolla una actividad, en dónde se desarrolla una actividad, en qué lugar se desarrolla una actividad, entre otras. ¿Listo? Es, es una palabrita que le da esteroides, mayor información a nuestro relato, ¿sí? Porque una cosa es decir, ok, Cristian juega fútbol. Bueno, chévere, pero entonces es diferente decir, Cristian juega fútbol, normalmente juega fútbol alrededor de las 3 de la tarde, a decir a las 3 de la tarde, ¿sí? Esa es una preposición, en este caso, un grupo de preposiciones más bien, de, de tiempo, ¿sí? Y las que nos interesan a nosotros, por ejemplo, serán las de ubicación. Esas son las que nos interesan a nosotros. Evidentemente, las preposiciones de ubicación o de lugar, que es la misma vuelta, nos permiten decir cuál es la posición de un sustantivo con respecto a otro sustantivo, de un perro con respecto a un rinoceronte, de un edificio con respecto a con respecto a una vivienda, que de una persona con respecto a un árbol, ¿sí? Porque todos ellos son sustantivos. Normalmente hacemos relaciones de elementos semejantes, animales con animales, personas con personas, objetos con objetos, lugares con lugares, ¿cierto? Por ejemplo, eh, Jumbo está al lado de Cali, por ejemplo, me invento que sea eso. O, por ejemplo, la silla está al respaldo, está detrás del escritorio, perfectamente válido. O, por ejemplo, el gato está debajo de la mesa, perfectamente posible. ¿Sí? Normalmente hacemos relaciones entre objetos con objetos, personas con personas, animales con animales, pero eso no significa que no podamos hacer relaciones entre diferentes sustantivos. Una plantica, por ejemplo, con un animalito, perfectamente válido. O un animalito con un edificio, perfectamente válido. O una vivienda con respecto a una persona, perfectamente válido. ¿Listo? Ahí no hay rollo. Las preposiciones que nos interesan ver son las siguientes. Vamos con la primera. Opposite, o lo mismo decir across from, aunque across from es más de movimiento que de ubicación, pero la vamos a dejar allí. Nos va a permitir decir cuando estamos frente a alguien o frente a algo. Normalmente es más utilizada para personas o para seres vivos, con animales y con personas, ¿no? Con objetos y con ubicaciones es un poco más difícil porque a veces encontrarle la carita, eh, ¿cierto? La carita exacta a un edificio, pues está como medio difícil. ¿Cómo usted me dice cuál es el frente de un árbol, por ejemplo? Pues está como medio complicada, ¿no? Bien, así que opposite o across from, que es lo mismo, es el equivalente a decir enfrente de. ¿Sí? Enfrente de, em, enfrente de es cuando se puede ver usted carita con carita, ojitos con ojitos, frente a frente, ¿sí? Porque una cosa es decir enfrente de y otra cosa es decir delante de. Ahorita miramos esa diferencia. En este ejemplo, por ejemplo, Camila is opposite Victor. O lo opuesto, Victor is opposite Camila. ¿Qué implica esto? Que se están viendo frente a frente. ¿Listo? Cuando estamos frente a frente, con personas es bastante evidente, con objetos, como le digo, con un árbol, como me dice cuál es el frente del árbol, pues está como difícil, ¿no? Con personas es bastante evidente esto, ¿sí? Y podríamos incluso decir Victor is opposite Mario, porque indirectamente se están viendo, aunque sea indirectamente. ¿Vale? ¿Qué será in front of entonces? In front of
No es enfrente de, porque enfrente de dijimos que es opposite. Entonces, ¿qué es enfrente de? Bueno, enfrente de, in front of, perdón, es delante de alguien, delante de algo. Por ejemplo, vamos primero con el ejemplo de la imagen. Camila is in front of Mario. Camila está delante de Mario. En este caso, eh, es como cuando pues, le está dando la espalda. ¿Sí? Esa es la vuelta. La persona que está delante suyo le está dando la espalda. Es como cuando usted se monta un servicio público, un bus, bueno, también puede ser un avión, puede ser un barco, ¿cierto? Y el conductor siempre va a estar delante, o la mayoría de las veces siempre el conductor está delante del medio de transporte. Eso significa que él está delante suyo, le está dando la espalda, pero usted está al respaldo, ¿sí? Otro ejemplo de cuando pasa esto, cuando usted está haciendo una fila para entrar a un concierto, para entrar a un estadio, para, en la época de los antigua, pues, para pagar servicios públicos cuando no teníamos internet, por ejemplo, ¿cierto? Perfectamente válido. Así que, ¿qué pasa con in front of? Que usted le está dando la espalda a alguien o alguien le está dando la espalda a usted, ¿cierto? Alguien está delante suyo o usted está delante de alguien, ¿sí? En este caso, Camila is in front of Mario. But Victor is not in front of Camila. Pero Víctor no está in front of Camila. No está delante. ¿Sí? Aquí no sabríamos, dado el contexto. No sabemos cuál es la parte delantera y cuál es la parte trasera. Puede ser que Camila en realidad esté enfrente de Víctor, ¿sí? Porque puede ser que el servicio público, en este caso supongamos que es el taxi o el bus, me invento, vaya hacia la izquierda de las pantallas, ¿no? Perfectamente posible. No lo sabemos, ¿sí? Con personas es bastante evidente. Con objetos, con lugares, puedes decir, el paquete está delante del edificio, el paquete está enfrente del edificio, o el carro está delante, enfrente del edificio, pues digamos que no hay mucho pierde. Y si in front of u opposite, pues tampoco va a ser gran cosa con objetos, ¿sí? Con lugares. Pues eso no tiene pierde, se entiende. Pero con personas sí tenemos que ser muy cuidadosos, porque una cosa es delante y otra cosa es enfrente, ¿vale? Delante, in front of, enfrente, es decir, carita con carita, face to face, opposite, que son muy diferentes, ¿sí? ¿Están ligados? Claro que sí, pero no son lo mismo. Entonces, para que lo tengamos presente. Sigamos con la tercera. Ya sabemos cómo se decide, qué significa opposite, ya sabemos que es in front of. Vamos con la siguiente versión. Si hay alguien delante, pues también puedes, si hay alguien delante es porque hay alguien detrás, ¿no? Si hay una arriba es porque hay una abajo, si hay una izquierda es porque hay una derecha, una versión binaria, pues, que no es lo único que existe, pero para este caso sí nos sirve la versión binaria. ¿Cómo decimos detrás? Behind, ¿sí? Entonces, en este caso del ejemplo podríamos decir Mario is behind Camila. Porque Camila es in front of Mario, ¿cierto? Si uno está delante es porque el otro está detrás. Sigamos. Between. ¿Qué significará between? Bueno, between significa en medio de. Pero hay una pequeña particularidad con ese en medio de. Y es que en medio de, dependiendo del contexto, se puede mencionar de cuatro maneras diferentes. Yo le voy a mencionar tres, de las cuales dos están solamente mencionadas aquí. Cuando usted está en medio, pero desde una versión sándwich, es decir, lado y lado, izquierda y derecha principalmente, o delante y detrás, ¿sí? Usted es la carne y lo que lo rodea son los dos pedazos de pan, ¿cierto? Ahí utilizamos between, ¿sí? Cuando estamos ensanduchados. En este caso, por ejemplo, diríamos Camila is between Mario and Victor. Twin es cuando estamos de lado y lado. ¿Listo? Estamos en medio de dos amigos y nosotros somos el centro, por ejemplo. Porque es que hay otro en medio de. Te voy a mencionar los otros dos. Podemos decir también among. Y ese among va a implicar que estamos totalmente rodeados. Mire que en el primer caso
somos un sándwich. En el segundo caso, estamos completamente rodeados por todo lado. Pero ese estar rodeados es de elementos que comparten características semejantes con nosotros, ¿sí? Es decir, un animalito rodeado de otros animalitos, una persona rodeada de otras personas, un edificio rodeado de muchos edificios adicionales. Eso es el among, ¿sí? Así que si una persona está en medio del desierto, ¿cierto? O sea, rodeada totalmente de arena, no podemos utilizar among, porque ¿qué relación tiene, sin volvernos poéticos, qué relación tiene un desierto con una persona? Pues, y le digo sin decir, sin volvernos poéticos, ¿no? Porque si decimos todos somos eh, hechos de tierra y a la tierra volveremos, pues sí, pero pues sin volvernos muy psicorrígidos, sin volvernos tan poéticos, pues decimos que no hay una relación entre personas y desierto, ¿no? O en medio de la selva, o en medio del espacio, pues, ¿no? Pues, no hay una relación tan exacta, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces cuando decimos que estamos en medio de algo que no rodea totalmente, pero cuya relación con nosotros es prácticamente nula? Esa es la que le decía que no está en el resumen, pero que vale la pena mencionarlo aquí y que usted seguro lo ha visto. In the middle of, en medio de. Así que tenemos tres en medios de, ¿cierto? Between, cuando estamos ensanduchados. Among, cuando estamos totalmente rodeados de elementos que sean semejantes, mamíferos con mamíferos, por ejemplo. Y el otro que le escribí, in the middle of, que es muy parecido al español, en medio de, pero que lo utilizamos principalmente cuando lo que nos rodea no tiene ninguna semejanza, no hay una relación directa con lo que está siendo rodeado. ¿Eh? Sigamos. Siguiente preposición, siguiente grupo de preposiciones. Estas cuatro preposiciones son casi sinónimas. No son tan sinónimas, pero casi, ¿sí? Porque next to va a significar al lado de, near va a ser cerca de, por ejemplo. Así que no son tan, digamos, exactas en cuanto a que sean sustitutos perfectos, pero sí son relativamente semejantes, por eso quise utilizarlos como si fuesen sinónimos. No son tan sinónimos, pero más o menos sinónimos que son. Así que next to, near, beside y by, todos cumplen una definición. Y es que la distancia que hay entre un elemento y otro es chiquitica. Eso es un next to, near, beside y by. Por la definición, por la misma definición, es que los unificamos, a pesar de que la traducción sea diferente en muchos casos. Así que en este caso, por ejemplo, podríamos decir, the dog is near the bones. El perrito está cerca de los huesos. Perfectamente válido. Ahora, ¿por qué utilizamos diferentes palabras? Pues para evitar redundancia, ¿no? Es como cuando describimos a una persona, me invento a nuestra pareja, que por cierto, eso va a ser parte de la actividad número 3, ¿no? Y decimos, ok, ella es bonita, ok, pero si nos quedásemos solamente con la palabra bonita, quedaríamos como que sin gracia, ¿cierto? Afortunadamente por eso tenemos bonita, bella, hermosa, preciosa, despampanante, etc. En fin, sigamos. Esta ya no es tan necesaria para ustedes en cuanto a la evidencia se refiere, pero no está de más conocer. Above y over. No son lo mismo, no son sinónimos exactos, no son sustitutos perfectos, diríamos en economía, pero sí están ligados porque nos van a permitir plantear que hay algo otros, ¿sí? Sobre nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Porque sí hay una diferencia. Bueno, above implicará que lo que está encima de nosotros no puede ser tocado por nosotros. No hay contacto físico.
Por eso uno dice, el cielo está sobre nosotros, por ejemplo, ¿cierto? Utilizando la preposición above, o en la canción, Above Us Only Sky, ¿cierto? La de John Lennon. Mientras que over implica que sí puede existir la posibilidad de contacto, si uno se esfuerza, ¿vale? Esa es como la diferencia. Aquí, por ejemplo, el muñequito, si somos malvados, diríamos, somebody hung a bone above that poor brown dog. Alguien colgó un huesito sobre aquel perrito cafecito, ¿cierto? Y si decimos above, implicará que el perrito, por más que salte, no lo va a poder coger el huesito. Ahí es donde digo, somos malvados. Pero si decimos, somebody hung a bone over that poor brown dog, alguien colgó un hueso sobre aquel pobre perro café, implicará que el perrito puede esforzarse y puede coger el hueso. O sea que se está entrenando, ¿sí? Que es diferente. Por eso le decía, above y over son relativamente semejantes, no son exactamente iguales, pero para efectos prácticos, por practicidad, vamos a decir que sean lo mismo. Lo mismo sucede con under y below. Para efectos van a servir como si fuesen lo mismo, por practicidad. Pero si ya nos ponemos serios, evidentemente no son lo mismo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre under y below y qué significan? Los vamos a utilizar para decir que algo está debajo de algo más, ¿sí? Under y below, algo que está debajo de nosotros. Voy a hacer el ejemplo del sol. Si estuviésemos en la línea del Ecuador, en la mitad del mundo, y fuese exactamente mediodía, ¿cierto? Podríamos decir, we are under the sun. Estamos debajo del sol. Porque sí, estamos directamente debajo del sol, pero totalmente debajo, ¿sí? O sea, hay un ángulo de 90 grados. Pero si estamos en una parte diferente a la mitad del mundo, que nos corresponde a la mayoría de población del mundo, y de paso creo que la mayoría de colombianos, o por lo menos del curso, sí, creo que sí. Entonces, vamos a decir eh, below. Under es exactamente debajo, ¿no? Below está, digamos, está por debajo, pero no directamente, ¿sí? O sea, no en un ángulo de 90 grados, podríamos decir. Así que podríamos decir que si estamos en Bogotá, diríamos we are below the sun, que sería la otra posibilidad. Vamos con otro ejemplo. El perrito en este caso, en la imagen, está under the table, ¿cierto? Está debajo de la mesa, ¿sí? Porque sí, lo cubre directamente, está directamente encima de la mesita. Pero si el perrito estuviese hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, no importa hacia dónde esté, por más que esté de pie el perrito en las cuatro paticas, no va a ser más alto que la mesita, ¿cierto? La mesita va a estar más elevada que él. Por lo tanto, y podríamos decir, the dog is below the table. ¿Sí? Está por debajo en cuanto a un nivel. Como quien dice una línea horizontal, ¿no? Sigamos. Hace ratico dijimos twin. Y el otro que le escribí en el chat, in the middle of, implicará que estamos en medio de, ¿cierto? Con sus correspondientes diferencias. Bueno, y aquí estábamos diciendo que el centro de atención es efectivamente el centro, ¿sí? Perfecto. Pero ¿qué pasa si ahora no queremos enfocarnos en un solo elemento, sino lo que hay alrededor del mismo? ¿Sí? Alrededor de, vamos a decir como around. En este caso, por ejemplo, la primera posibilidad, lo que vimos hace ratico, es en medio de, y podríamos decir, the trash can is in the middle of the cats. El tarro de basura está en medio de los gatos. ¿Por qué in the middle of y no between? Porque está totalmente rodeado, primero, y segundo, porque el tarro de basura no tiene ninguna relación con unos seres vivos, ¿no? Con los animales. ¿Sí?
Ergo, por eso decimos in the middle of. Eso sí nos enfocamos en el tarrito de basura. Pero si nos enfocamos en lo que hay en el entorno, alrededor de, o sea, en este caso nos enfocamos en los gatos, y ahí sí podríamos decir, the cats are around the trash can. Los gatos están alrededor del bote de basura, porque podemos tener las dos perspectivas, ¿sí? Tanto como en una discusión de un divorcio me invento, uno dice, ok, ¿cuál es la posición de la primera contraparte y cuál es la posición de la segunda contraparte? ¿Sí? O lo mismo con las guerras, que la posición de México cuando perdió el 66% de su territorio versus la posición de Estados Unidos cuando efectivamente le ganó a México todo ese terreno gigantesco que tenía, ¿cierto? Razón por la cual, por ejemplo, en Estados Unidos hay nombres en español, eh, como por ejemplo en San Francisco, California, ¿no? Porque eso era mexicano, por ejemplo. En fin, así que en este caso, around significará alrededor de. Nos enfocamos es en el entorno. ¿Sí? Y vamos con las últimas tres preposiciones. Vamos con in. In, vamos a verlo como si fuese una versión tridimensional. Izquierda, derecha, adelante, atrás y arriba, abajo. ¿Sí? Como si fuésemos un cubo. Porque ese algo nos está rodeando. Estamos adentro de algo. ¿Sí? Ejemplo. Danilo's keys are in Catalina's handbag. Las llaves de Catalina están adentro, en, si usted quiere, el bolso de mano de Catalina. Bueno, ¿qué va a significar on? On va a ser una versión de superficie. No importa si es una superficie horizontal, vertical o no es uniforme, inclusive puede ser pues que tenga sus baches, ¿no? Pero es una versión bidimensional, ¿sí? Es una superficie. Por ejemplo, en este caso diríamos Nestor is on the inflatable whale. Néstor está sobre su ballena inflable, ¿sí? Decimos son porque digamos que no está metido dentro del muñequito. Si por ejemplo el muñequito tuviese un huequito en donde él pudiese meter las piernitas, ¿cierto? Y estuviese como si fuese en uno solo, ahí podríamos utilizar in porque está metido dentro del muñequito. Pero como en este caso está en una versión superficie que tiene sus valles, ¿cierto? Nuevamente no importa si es horizontal o vertical, pues por eso decimos on. ¿Listo? Y vamos con la tercera. At. At va a ser otra vez la definición, la traducción como en. Y esa es la dificultad en estas tres preposiciones, porque en muchas ocasiones in, on y at se van a traducir como en. Y ahí viene la dificultad de comprensión de las tres, porque ese sí es un tema un poquito más complejito, ¿vale? Pero at va a ser un punto dentro del mapa. Es una versión unidimensional. Es como cuando se dice, ok, voy a buscar en el mapa y voy a buscar el hospital X y Z de la ciudad ABC y pone ahí el dedito en el mapa. Es exactamente allí. Va. Es una versión unidimensional. ¿Listo? Ejemplo de este caso. My sister is at the hospital visiting her best friend. Mi hermana está en el hospital visitando a su amiga, a su mejor amiga. Ahora, está allí por un periodo de tiempo re chiquito, o sea que solamente está por un minutico, ¿sí? Por eso decimos at también, y no in, porque no es, digamos que si bien está rodeada, es una versión tridimensional, no es por un periodo de tiempo largo, ¿sí? Esa es como la diferencia también entre at e in, ¿vale? Porque aquí, si usted lo observa, las llaves están totalmente rodeadas y aquí mi hermana, en este caso, también está totalmente rodeada, en este caso de cuatro paredes más piso más techo. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Que este es más de largo plazo, las llaves van a estar por ahí un tiempo relativamente largo, mientras que acá es una visita, o no, una visita estará 15, 10 minutos y chao, ¿sí? Pues en un hospital no se puede quedar uno mucho tiempo, si es de visita, dependiendo. Bien, vamos a hacer un recorderis muy rápido de estas preposiciones, solamente por recordarlas, ¿listo? Vamos con la primera, entonces. Opposite, el enfrente de, que nos equivale a nosotros, que es
sumamente importante tener en cuenta, sobre todo con personas, porque una cosa es enfrente de y otra cosa es delante. Ese opposite es cuando estamos frente a frente. In front of, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Cuando alguien está delante de nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una fila. En este caso, Camila está delante de Mario, nos están viendo las caritas. Si hay alguien delante de nuestro, es porque nosotros estamos detrás, o viceversa. Y ese detrás se va a llamar behind. Seguidamente podríamos decir que estamos en medio de algo, o en medio de un grupo de personas. Si estamos ensanduchados, vamos a decir between, pero si en cambio estamos rodeados totalmente, diríamos among, ¿sí? Pero si en cambio estamos en medio de un entorno que no tiene ninguna relación con nosotros, vamos a decir in the middle of, que ese no está aquí, pero se los puse en el chat. Seguidamente, las cuatro preposiciones next to, near, beside y by, que no son, digamos, sustitutos perfectos, nos sirven para mencionar que hay un elemento que está cerca de nosotros, ¿sí? Hay cercanía. Siguiente, above y over. Los vamos a utilizar indistintamente por efectos prácticos para decir que algo está sobre nosotros. Under y below. Si hay un arriba, pues hay un debajo, ¿no? Under y below los vamos a utilizar, no son sustitutos perfectos, pero vamos a suponer que pues, por practicidad cumplen esa función y los vamos a utilizar cuando queremos decir que algo está debajo de nosotros. Siguiente, around, lo vamos a utilizar cuando queremos hacer una referencia al entorno que hay alrededor de nuestro hermano, alrededor de nuestra universidad, alrededor de nuestra institución, alrededor de nosotros. Y las últimas tres decíamos in, on, at. In lo vamos a utilizar en una versión tridimensional, estamos totalmente rodeados. On en una versión superficial, una versión bidimensional si usted quiere. Y at en una versión unidimensional, un punto en el mapa. Así que tomando en cuenta esta referencia, este recorderis que les hice de 1 o 2 minuticos rapidito, tomemos en cuenta este mapa. Les voy a mencionar la primera respuesta. Ustedes espero me puedan mencionar las siguientes respuestas, si no con micrófono en chat, que sería también lo ideal, ¿vale? Y vamos a ubicar lugares en este mapa. The school is the restaurant. Vamos a mirar dónde está la escuela. Aquí está la escuela. Aquí está el restaurante. Está en el cuadro de toda la mitad. Y la pregunta es, ¿qué preposición de las que hemos visto podríamos utilizar? 5 segundos para que la piense y ahorita le doy la respuesta yo. Y vamos a por ello. ¿Podemos decir la escuela está en el restaurante? Mm, ¿En función de la imagen? No. En función de la imagen. Puede ser que efectivamente el restaurante esté dentro de la escuela, pero en función de la imagen no aplica. Así que no aplica ni in, ni on, ni at. ¿Podemos decir alrededor? No, porque no lo está no lo está rodeando, ¿no? Podemos decir debajo. Geográficamente no tendría mucho sentido, ¿cierto? Porque no es, digamos, no es un edificio, ¿cierto? En donde arriba está el restaurante y debajo está la escuela. Al menos no en la imagen. Sigamos. Eh, ¿Qué podríamos decir entonces? Next to, near, beside o by. Cualquiera de estas cuatro opciones nos funcionan para mencionar que la escuela está cerca del restaurante. The school is near the restaurant. The school is by the restaurant. The school is close to the restaurant, por ejemplo. ¿Sí? Cualquiera de esas tres opciones y la otra que lo olvide son válidas para mencionar, para completar este espacio. ¿Vale? Por cierto, creo que el examen le va a salir algo como esto. Si no en este nivel, en el siguiente nivel. Bien. Vamos con esta. 5 segundos para que la piense. The police station is the bank and the store. Si lo puede escribir la respuesta en el chat, genial. Y si no, pues le doy la respuesta ahorita.
Voy a ver el chat. Next to, ok, esa era la anterior, perfecto. Aquí, ¿cómo podríamos decir? La estación de policía, que está aquí arriba, el banco y la tienda, bank and store. ¿Qué preposición deberíamos utilizar? Between. Between, perfect. Efectivamente es between. Vamos con la siguiente pregunta. The drugstore is the police station. La estación de policía ya la habíamos visto y la drugstore está casi al frente. Qué pena, ¿cómo era la pregunta? Es que no escuché bien. ¿Vale? La frase nos dice, la droguería, the drugstore, está la estación de policía. ¿Cuál es la preposición que deberíamos utilizar para mencionar la ubicación de la droguería con respecto a la estación de policía? In front of. In front of, perfecto, ajá, delante de, aunque también por ser edificaciones, también podríamos decir is opposite, ¿cierto? Si fuesen personas, ¿cierto? Entonces el farmacéutico y el policía, ahí sí deberíamos obligatoriamente decir opposite, ¿no? Porque se están viendo frente a frente. Muy bien. Listo. Con esto hemos hecho un recorderis de lo que son preposiciones. Ahí rápidamente vamos a hacer juegos. El primer ejercicio, el primer juego, lo van a hacer ustedes para ustedes. Yo le voy a dejar dos juegos para que usted, tres de hecho, para que usted los haga en casa, no para mí, para ustedes. Y lo primero es mencionar cuál es la relación del perrito con respecto a la mesa, utilizando alguna de estas preposiciones. On, in front of o under. Se lo voy a dejar en el chat para que usted lo haga en casa. ¿Listo? Este es el primer ejercicio. El segundo ejercicio lo vamos a hacer juntos. Así que vamos a Kahoot. Ya le comparto el link. Mientras va ingresando, hay tres opciones de ingreso, por cierto. La primera es abrir el vínculo que le puse en el chat. La segunda es abrir la página www.kahoot.it y luego escribir este número, 509409. La tercera opción es escanear el código QR. Cualquiera de las tres posibilidades es perfectamente válida. Y vamos a empezar en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Veamos las reglas. Vamos a construir la torre más alta. ¿Listo? Para construir la torre más alta, debemos responder correctamente las preguntas que nos mencionen. Eso nos va a permitir obtener unos bloquecitos de cemento que debemos enviar de manera paralela alrededor de todo nuestro edificio, ¿cierto? Para que efectivamente podamos crear un edificio bastante alto. Una vez así es el ejemplo, ¿sí? Tenemos que poner los bloquecitos en todo el piso, no solamente a la izquierda, no solamente en el centro, no solamente a la derecha. Y ganar el equipo que más pisos haya construido en su edificación. Y recordando de que cuando usted coge el miquito este, ¿cierto? Que le va a aparecer cada cierto tiempo, lo que le va a permitir a usted es frenar el avance de su rival. Sí, eso le va a dar una ventaja a usted si coge el muñequito. Así que cójalo para que frene el avance de su rival. Habiendo dicho eso, good luck. Deseo buena suerte.
Good job, JC. Ten seconds. Time up. Okay. So, in the second place with 5 stories, this is for Team Dragon, congratulations. And the first place with 8 stories, Team O is the winner. Congratulations. Muy bien. Listo. Voy a compartirles más bien otros 2 ejercicios. Nuevamente son para que usted los desarrolle en casa, no para desarrollarlos aquí. Y los ejercicios son los siguientes. El primero es un Jeopardy. Lo que usted deberá hacer es escoger una categoría, ¿cierto? Y en función de la imagen, en función de esta imagen, para ser más preciso, usted va a decir en dónde está lo que se le mencione, ¿no? En dónde está el plato, por ejemplo, en dónde está el cuchillo, en dónde está el tenedor, en dónde está la servilleta, en dónde está el vaso, ¿sí? Utilizando diferentes proposiciones, por ejemplo, el plato. The plate is between the fork and the knife. Perfectamente posible. O una que no hemos visto, pero que vale la pena mencionar, is diagonal, the glass of water. Está diagonal al vaso de agua. Creo que tiene agua, ¿no? Parece que está lleno, parece. Mis ojos me fallan. O, por ejemplo, el plato, a ver, ¿qué más podríamos decir? Está al lado de, o next to. Is next to the next to the knife. Is close to the napkin. Está al lado del cuchillo, está cerca de la servilleta, ¿sí? Entonces, mire que podemos utilizar diferentes preposiciones dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, este es un ejercicio para que usted lo revise. Aquí le dan las respuestas sugeridas, que nuevamente no son las únicas. ¿Cómo revela la respuesta? Le da barra espaciadora. ¿Cómo se regresa al menú principal? Le da la tecla escape. ¿Listo? Ahí está. Por ejemplo, the plate is between the fork and the knife. En lugar de decir the plate, podríamos decir it is between the fork and the knife, ¿sí? Nuevamente no es la única opción, porque habríamos podido decir diagonal de glass of water close to the napkin.
que también habría sido posibilidades, pero digamos que la más práctica habría sido decir between. Ese es el segundo ejercicio. Y el tercer ejercicio, este me parece el más interesante, el más movidito, el más chévere para mí. Y es el siguiente. Usted va a escuchar un audio, que de paso también aquí está en texto, y lo que le dice es, tome en cuenta las instrucciones. Ponga el periódico sobre, mire que aquí está la preposición on, es decir, una superficie plana en este caso, de la silla. ¿Será que esto es el newspaper? No. ¿Será que este es el newspaper? No. ¿Esto será el newspaper? Perfecto. Ahora sí, sobre la chair. ¿Dónde está la chair, la silla? Bueno, es esta de acá. Ahora sí, póngalos las servilletas, miento servilletas, no los, bueno, ésticos, delante del sofá. Mire que no es enfrente del sofá, sino delante del sofá. Entonces, ahí usted va practicando no solamente preposiciones, sino que va viendo vocabulario y pues es un juego bastante interactivo, bastante agradable. ¿Listo? O por lo menos a mí me parece bastante movidito. Solo dejo ese último ejercicio ahí en el chat para que usted lo tome como referencia. Listo, muchachos. Con esto terminamos la sesión del día. Ya saben cuál es la actividad que debemos entregar para esta semana. Voy a estar pendiente de sus preguntas, de sus evidencias, también en la plataforma de Desayuna. Si hay preguntas en este momento del relato, ellas son bienvenidas. Una pregunta, la actividad que hay que entregar es la de la infografía del vecindario, ¿sí? Efectivamente. No me lo he Des- preguntado, pero no está de más mencionarlo. La fecha sugerida de entrega es hasta el día 10, es decir, el miércoles creo que es, el jueves. La fecha sugerida, más no camisa de fuerza, porque recordemos que nuestro curso tendrá la posibilidad, en nuestro curso tendrá usted la posibilidad de entregar actividades hasta el día 4. Si lo entrega antes del 10, genial, pero si se pasaba algunos días, no problema. Lo que sí no se puede pasar es del 4, ¿listo? Porque el 4 es el último día de recepción de evidencias. Y sí, entonces es la infografía del vecindario, que por eso estábamos estudiando preposiciones y sustantivos. ¿Nos puedes hacer un favor? Indicarnos nuevamente en qué tipo de archivo te lo tenemos que enviar. Nos estás diciendo que no en video, si no mal Ya, recuerdo. perfecto. La guía de aprendizaje nos dice formato. La infografía deberá exportarla en versión PDF. Ya. O en su defecto, en un formato que sí se pueda leer, ¿vale? Lo que pasa es que me pasó un cacharro hace algún tiempito con este nivel y pues con otros niveles. Es que me han mandado formatos ¿cierto? Y cuando a veces no se puede copiar el texto y por lo tanto me queda muy difícil darle retroalimentación. No es que no pueda hacerlo, pero el proceso se vuelve muy lento. Y me pasó el cacharro precisamente hace algunos pocos días que me mandaron esta infografía en un formato video de 4 segundos, ¿sí? O sea, el pantallazo, pero al mandármelo en formato video, yo no podía ampliar la imagen y al no poder ampliar la imagen, yo no podía ver el texto. Entonces, hay mucha información que yo perdí por allí y tuve que suponerla. Entonces, al suponer la información que me estaba escribiendo la persona que me envió la actividad, pues no pude darle una retroalimentación eh, más certera, más ajustada en función de la necesidad, ¿sí? Entonces, esa es la dificultad, que cuando, digamos, nos envía una actividad en el formato que se plantea en la guía de aprendizaje, nosotros los instructores tenemos un poco más de dificultad para dar retroalimentación. Ahora, si la retroalimentación, digamos, que no es tan importante, pues ok, pero me parece a mí que pues la idea de hacer los cursos con nosotros es precisamente que nosotros le podamos dar una retroalimentación en función de su necesidad, ¿no? Me parece a mí, pues ya cada persona pues será un poquito independiente y pensará cositas diferentes que no es normal, ¿no? Entonces, eso, esa es la recomendación. No es que no la pueda enviar en otra
formato, Ok, gracias. ya hacer las modificaciones respectivas. ¿Listo? ¿Cómo es? La propuesta de modificación. Listo. Con eso entonces, no sé si haya otra pregunta por ahí, antes de partir por ahí. Bien, creo que no hay más inquietudes. Ergo, muchachos, les agradezco su presencia, su participación y nos vemos la próxima sesión, ya este viernes. ¿Listo? Para la segunda actividad. Cuídense mucho, muchachos. Muchas gracias. Les deseo una muy feliz noche y un feliz resto de semana. Muchas gracias. My pleasure. Muchas gracias.